Bien, Eh, nos quedaba por ver dos aspectos, como dije en la presentación, la economía conductual o la economía del comportamiento. Eh, Desde los años 80 del siglo pasado, es decir, hace unos 40 años, se comenzó a analizar, a estudiar, a interesarse por esta cuestión de la conducta y el comportamiento de las personas referidas a la cuestión económica. Nosotros tenemos un perfil de hombre económico que está definido en la economía clásica como un individuo racional, absolutamente racional, y nos indica que ese esfuerzo de racionalidad lo convierte en un individuo que permanentemente está maximizando su utilidad, y si el individuo es productor o es alguien que se dedica a la producción, está maximizando su ganancia. Pero esto realmente es así. Realmente eh, la racionalidad es tan extrema para las personas económicas. Otras ciencias, como la psicología o la sociología, han planteado cierta falencia en esa rigidez, es decir, no consideran al hombre un individuo absolutamente racional. Es más, lo consideran en muchos casos hasta irracional. Por lo que el nacimiento de esta disciplina, que se abre a partir de el estudio de la economía y su asociación con la psicología, fundamentalmente, nos da el marco en donde se desempeña, se desarrolla la economía conductual, o del comportamiento. Hoy uno de los usos más importantes que tiene la economía conductual es en la aplicación para definir políticas públicas, es decir, se estudia para definir políticas públicas. Fundamentalmente, podemos decir que las cuestiones que encuentra la economía conductual, cuyo, digamos, mentor o primer científico dedicado a este estudio fue Herbert Simon, que fue Premio Nobel de Economía en 1978, y trabajó en la frontera, como decíamos, de la economía y la psicología. Propuso un individuo más humano, no un maximizador racional, como nos decía la economía tradicional, sino un satisfactor, es decir, buscaba más la satisfacción, o sea, encontrar la mejor solución, no necesariamente la máxima y la racionalidad, la máxima solución y dentro de un contexto de racionalidad. Los elementos sobre los que se trabaja en economía de comportamiento fundamentalmente están relacionados con la existencia de lo que se llama inconsistencia temporal o inconsistencia de tiempo que se enfrentan las personas que actúan en economía. A ver, ¿qué es esto de la inconsistencia del tiempo? Bueno, todos ustedes seguramente tienen, en mi caso, por ejemplo, me gusta mucho la comida, cada uno elija qué es lo que le gusta, y a veces lo que en exceso nos gusta nos tiende a hacer mal, y todos hemos dicho, el lunes empezamos, en mi caso, yo he dicho muchas veces, el lunes empiezo la dieta. Y bueno, llega el lunes y pasa la mañana y al mediodía, y bueno, no empiezo la dieta. Quiere decir que lo que me propongo 4 o 5 días antes, donde no es en el tiempo, donde no es evidente la posibilidad de empezar y los sacrificios que eso significan, llegado el momento de hacerlo, o sea, de empezar la dieta y aplicar el sacrificio, comer menos, no lo puedo hacer, o no lo hago, o tengo motivaciones para no hacerlo. Eso se conoce como inconsistencia temporal. Es decir, los individuos planifican en economía y en sus vidas, planifican, pero llegado el momento de poner en ejercicio esa planificación, muchas veces se desvían de esa planificación y entonces cambian sus decisiones económicas o incluso decisiones de vida. Otra cuestión que estudia o que forma base o parte del estudio, que fundamentalmente surge de las observaciones, es el contexto de incertidumbre. Por ejemplo, en un contexto, no digamos, la incertidumbre en Argentina es fácil de explicar, es en el contexto en el que vivimos habitualmente. Nosotros hoy, ¿qué incertidumbres tenemos? Y
¿compro comida o ahorro para comprar dólares? ¿Me conviene cambiar el auto o guardarme los dólares por si aumenta? ¿Me conviene, digamos, ir al supermercado o esperar y ahorrar ese dinero para comprar un celular? ¿Aumentará el precio de los bienes o se mantendrá? Toda esa cuestión de la incertidumbre forma parte del estudio de la economía y de que ese contexto de incertidumbre nos pone en situaciones donde perdemos la racionalidad, donde muchas veces las personas no actúan con la racionalidad que supone la economía clásica tradicional. Eh, También estudia la economía conductual, o sea, lo que estoy diciendo cuando digo que estudia la economía conductual son los desafíos nuevos que ha traído esta parte de la disciplina a la base fuerte, digamos, al hard que tiene el estudio de la economía. Ha criticado las raíces fuertes, el núcleo duro del pensamiento económico. Decíamos la inconsistencia temporal, la incertidumbre. Una tercera cuestión son las motivaciones sociales. Nosotros, el individuo económico, racional, y para los que recuerdan los motivadores de conducta de Smith, que estudió de origen a estudios de estas características, nos decía que una parte fundamental de la conducta de los individuos estaba fundada en el egoísmo, es decir, los individuos eran egoístas. Al querer maximizar su satisfacción o sus beneficios, los convertía en personas egoístas. Y la economía conductual descubre que no necesariamente los individuos son, como la teoría tradicional lo dice, egoístas, que existe el altruismo, es decir, hay personas que son movilizadas a realizar actos económicos sin el incentivo que implicaría la racionalidad. Nosotros sabemos, lo hemos estudiado, que la economía se mueve por incentivos, pero lo cierto es que la economía conductual impone una enorme cantidad de ejemplos. Nosotros los podemos ver tranquilamente en la calle, que las personas se mueven por no necesariamente el incentivo. Es decir, hay gente que dona su alimento, su ropa, que ayuda, que tiene lo que se llama altruismo, y si bien no está muy claro por qué las personas adoptan esos comportamientos, sí está claro que no es la teoría tradicional de la economía. Si fueran egoístas, no se movilizarían por esas cuestiones. Y una cuestión adicional que vamos a poner aquí, y que también estudia la economía conductual, es la racionalidad limitada. Es decir, qué es lo que hacen los individuos. Por ejemplo, es muy común decir, bueno, voy a ir, me compro una entrada para ir a ver un espectáculo dentro de 2 meses, y llegado el momento de ir a ver el espectáculo, la verdad que no tengo ganas, no la puedo vender, no la quiero ver, y pierdo esa entrada. Es decir, eso es lo que nos pone en un contexto de que los individuos cuando nosotros tomamos la decisión de comprar una entrada, es decir, realizamos un acto económico, pero no éramos totalmente conscientes de si íbamos a ir, a tener ganas, nos cambió el estado de ánimo, nos cambió algo y nos convirtió entonces en que nuestra racionalidad tiene como una suerte de tiempo o periodo por el cual puede funcionar, pero que es limitada. Es decir, lo que hoy pensamos no necesariamente es lo mismo que pensamos dentro de un mes o 2 meses, y entonces los actos económicos que desempeñamos o que llevamos adelante en la actualidad, sobre todo pensando en cuestiones futuras, cuando llega el momento futuro del ejercicio de esa opción, se nos convierte en un costo hundido. Una pérdida, no lo podemos recuperar, y eso es una pérdida social también, ¿no? Toda pérdida económica, alguien la paga. Bien, estos elementos, insisto, de la economía conductual o economía del comportamiento, vienen a tener un impulso muy fuerte
definitivo, que es la que lo pone, digamos, en el contexto de la punta de la ciencia, en el límite de lo que se está estudiando hoy, con la teoría de perspectivas de 2002 de Daniel Kahneman. Lo habrán escuchado nombrar, es otro premio Nobel, y Amos Tversky, sobre la teoría de las perspectivas. Ellos trabajan mucho en las tendencias de los individuos en las opciones que tienen. Descubren, por ejemplo, como dice ahí, que tendemos a optar por recompensas seguras a otras menos probables, o sea, somos conservadores, y también que en un contexto de presentación hay muchos ejercicios, yo lo dejo para quien le interese el tema lo busque, damos más importancia a las pérdidas reducidas que a las ganancias moderadas. Hay ejercicios donde se presentan encuestas y increíblemente la gente reacciona con una racionalidad limitada, es decir, ante una propuesta de una ganancia moderada y una pérdida reducida, a veces se elige la pérdida reducida, aunque la misma sea más improbable, pero también depende de cómo la cuestión es presentada. Tiene mucho que ver, como dijimos, con la relación con la ciencia, con la psicología, digamos, ¿no? Kahneman, de hecho, era psicólogo, como dice ahí. Eh, Ha estudiado la racionalidad limitada y lo que pone en crítica o en entredicho fundamentalmente es este supuesto, este concepto de racionalidad extrema que tiene el Homo economicus, o el hombre que estudia la ciencia económica. De hecho, toda esta cuestión trajo una enorme revolución en la economía, porque se cae una gran parte del revoque y de las paredes con que está construida la ciencia, ¿verdad? Si sacamos la racionalidad del análisis. Bien. Como decimos, las personas no siempre son racionales y es el descubrimiento más grande quizás que tiene la economía conductual, el ataque al supuesto de racionalidad. Y la segunda cuestión, que no es menor, es que además de las personas no siempre ser racionales, pueden ser inconsistentes en el tiempo, es decir, pueden tomar decisiones o pueden tener observaciones que incluso estén hasta contra sus propios intereses. Es probable, es factible que personas movidas por distintos estímulos tomen decisiones que contrarían sus propios intereses en el contexto de lo que se está analizando. Eso lo que hace no es otra cosa que convertir a nuestro individuo en un individuo bastante menos racional que lo que la teoría convencional supone, y por supuesto todos los estudios de la economía que se desarrollan a partir de esa racionalidad entran en una suerte, por lo menos de revisión, sino crisis, ¿verdad? Bien, esto es economía del comportamiento. Ahora vamos a ver otro tópico que sería el último de microeconomía, que es lo que llamamos economía de la información. Vamos a tratar, la ciencia económica trata la economía como la información, perdón, como una mercancía. ¿eh? Una mercancía que tiene algunas características particulares que la convierte en un bien totalmente distinto al resto de los bienes que venimos analizando. La característica que tiene la información, una primera característica que tiene la información, que no es la única, que la diferencia de los bienes normales, pero que es fundamental para desarrollar o desempeñarse en el estudio de este tipo de economía, es que producir la información es caro, pero es muy barato reproducirla. A ver, hablemos de un programa de computadora, incluso la información está asociada también a la construcción de información con el desempeño o el desarrollo de la actividad artística, la música, la poesía, ¿por qué no? Con la producción de insumos tecnológicos o el desarrollo de estudios orientados, por ejemplo, a obtener una vacuna, como lo que estamos viendo en nuestra pandemia. Es decir,
hay una serie de laboratorios que se han abocado al desarrollo de una vacuna para combatir una pandemia que nos está tocando. Bien, ¿qué es lo que induce a estos laboratorios a hacerlo? ¿Son movidos solamente por el lucro o no? Está bien que eso sea así, pero además, fíjense qué paradoja, es muy costoso hacer los estudios y desarrollar, eh, digamos, todo el proceso para llevar adelante la producción de la vacuna, pero una vez que se obtiene, es muy barato reproducirla y distribuirla entre las personas. Por lo tanto, estamos en un contexto en donde hay lo que se llaman graves fallas de mercado, ¿no? Hay un problema de incentivos, hay un problema de a quién le interesará, por ejemplo, producir música si lleva muchísimo tiempo hacer un compact con música o un archivo digitalizado con música, y es muy barato su reproducción, incluso la reproducción pirata famosa es prácticamente gratuita. Eh, yo puedo conseguir una obra importante de música sin costo, y obviamente eso tiene una consecuencia económica, porque rompe, digamos, las motivaciones para eh, llevar adelante la investigación, la producción de obras de arte o la producción de estudios e investigaciones. La cuestión obviamente está ligada, y ha pasado a ser importante en el estudio de la economía, está directamente ligada a lo que es la economía, ustedes saben, la era de la información, es decir, el desarrollo de una enorme cantidad de medios de comunicación y de intercambio, a partir de la posibilidad de actuar en un contexto web, eh, que es un contexto de intercambios permanentes, digitalizados, ha puesto en revisión, digamos, en duda, o en lo que puede llamarse eh, en análisis, bajo análisis económico, esta cuestión, la economía de la información. Aquí ejemplificamos en dos cuestiones: el desarrollo de un programa de computación y, como decíamos, la investigación y el desarrollo de un producto. En ambos casos, los procesos pueden ser largos y costosos, y la reproducción, como decíamos, la copia ilegal por $1 o gratis, y la investigación y desarrollo de un nuevo producto puede llegar, digamos, a reproducirse prácticamente de manera gratuita, con lo cual nos pone en una situación de, sobre todo en un contexto de organización de economía de mercado, ¿verdad? Nos pone en una situación difícil porque se rompe el incentivo por producir. Los gobiernos han reconocido esta cuestión ya hace mucho tiempo, y han desarrollado fundamentalmente legislaciones, y legislación que está orientada a la tutela, al resguardo o al otorgamiento de los derechos de propiedad intelectual. ¿Eh? Toda la legislación de propiedad intelectual forma parte de estudios que se han desarrollado en el contexto de esta economía, la economía de la información, y que está orientada, digamos, a reservar, a preservar los derechos de aquellas personas que se dedican a la investigación, al desarrollo de nuevos productos, programas artísticos, eh, de salud, cualquier nuevo desarrollo que tenga un elemento, digamos, que deba resguardarse desde la propiedad intelectual. Las características fundamentales que tenemos en esta economía es que muchos, a ver, cuando vemos un bien, por ejemplo, hoy el gobierno ha suspendido las exportaciones de carne por una semana, y eso ha motivado que los propietarios de frigoríficos, comerciantes y los mismos productores de carne se enojen y tomen medidas en sí. ¿Qué característica tiene la carne como bien que nosotros estudiamos y qué relación tiene con la información? Bueno,
Nosotros tenemos, la carne obviamente sale de un animal que se desarma, que es la vaca. Es una industria inversa la industria cárnica, porque toma un producto terminado, que es la vaca, y la desarma. Pero lo cierto es que cada vaca tiene dos cuartos y nosotros no podemos, se llama rivalidad de los bienes, el hecho de que no pueden dos personas consumir el mismo bien. O sea, el jamón, las milanesas que salen de la nalga de una vaca determinada, de una de las nalgas, si yo las compro, nadie más las puede consumir. O si las compra otro, yo no las puedo consumir. Esa rivalidad que, digamos, hace que un bien sea prácticamente destinado al consumo de una persona y solo una persona, no existe en la información. Yo puedo producir información y este bien, la información, puede ser consumida por muchísimas personas a la vez y quizás todas al mismo tiempo. Es decir, no solamente no es rival la información, sino tampoco excluyente. O sea, el hecho de que la consuma uno no excluye que el otro la pueda consumir. ¿Eh? Y la característica fundamental es que además el bien información, que no es ni rival ni excluyente, característica que sí tienen la mayoría de los otros bienes, se comercializa, podríamos decir, se negocia, se transa en un mercado que no es, si bien es la economía de la información, el mercado no es lo suficientemente transparente. ¿Mm? No es transparente. ¿Qué quiere decir que no es transparente? Que bueno, el mismo contexto en el que se desarrollan los estudios hace que los resguardos que se toman para esta situación sean altísimos, y entonces las fórmulas, la famosa fórmula de la Coca-Cola, pero la misma fórmula de las vacunas mismas que estamos hablando, son un secreto absolutamente resguardado por parte del que lo desarrolla, porque es lo que le da derecho a obtener la ganancia a partir de su comercialización. Está resguardado por las leyes, pero obviamente tiene que mantener, porque una vez que es copiado, hay ejemplos en el mundo de copias, innumerables ejemplos en el mundo de copias, pierde absolutamente el valor, o sea, pierde su ganancia porque se reproduce, como dijimos, con un costo muy bajo. Lo que es costoso es encontrar la fórmula correcta. Una vez que la encontramos, la reproducción no es de este elemento, no es costosa y por lo tanto, digamos que se masifica. Esto nos lleva a otra cuestión importante que también ha dado premios Nobel en economía, que es la asimetría de la información. ¿Recuerdan ustedes cuando veíamos el modelo de competencia, la información está disponible para todos? Bueno, estamos en ese contexto, estamos criticando ese supuesto. ¿Qué es la asimetría de la información? Bueno, que la asimetría de la información quiere estar relacionada con que no todos tenemos la misma información y, por ende, no todos podemos actuar y tomar las decisiones correctas en el momento oportuno. Cuando hay asimetría, bueno, el ejemplo más claro que la doctrina da como asimetría es, eh, por ejemplo, el crédito bancario. Es decir, hay un señor, supongamos un gerente de un banco, que se entrevista con un señor que es un empresario que va a pedirle que le otorgue un crédito. Sin ir más lejos, ustedes acaban de ver que Argentina se dio una vuelta, si bien es el gobierno, no estamos hablando de un empresario, pero existe, por ejemplo, en este momento Argentina se dio una vuelta por Europa porque tiene que resolver un crédito que fue otorgado por el Fondo Monetario Internacional en breve, y es Argentina, supóngase que es el que va a pedir el crédito, o sea, va a pedir que le renegocien el crédito, que le reacondicionen el crédito en un esquema pagable, y del otro lado está el gerente del Fondo Monetario, o la gerenta, la señora Georgieva, que tiene que otorgar o no otorgar el crédito. Bien, ¿cuál es el incentivo que tiene el gerente Georgieva del fondo o el gerente del banco que dijimos primero? Bueno, él sabe que si no otorga el crédito, está fundiendo al banco, porque los bancos viven de otorgar los créditos porque cobran de esos créditos los intereses de los que viven. Es decir, un banco, después lo vemos en detalle más adelante, pero un banco toma depósitos de la gente por los que paga un interés y tiene que prestárselos a otras gentes, a otras personas que necesitan dinero y cobrarles interés. Y vive de esa diferencia. Por lo tanto, un banco que toma depósitos y no presta es un banco que se está fundiendo. Por lo tanto, el gerente tiene la presión,
seguramente de los propietarios del banco, en este caso el FMI, de los propietarios del FMI son los países, no todos los países de igual manera, Estados Unidos y europeos en una mayoría absoluta, pero esos dueños, accionistas del Fondo Monetario, de la misma manera que los propietarios del banco del señor gerente que tiene que otorgarle el crédito al empresario, le están diciendo, usted tiene que prestar, para eso está. Entonces el tipo tiene un incentivo de prestar porque si no se está fundiendo y lo van a echar. Y del otro lado tenemos a un país o un empresario que va a ir con un montón de papeles a convencer al gerente de que lo va a poder pagar y que va a hacer una determinada cantidad de cosas para poder pagar. Es decir, le va a decir, bueno, yo con el crédito voy a, en el caso del empresario, voy a ampliar la planta, voy a comprar una nueva máquina, voy a aumentar la producción y ese aumento de la producción me va a traer mayores ingresos y esos mayores ingresos me van a permitir devolverle la plata con los intereses como corresponde en tiempo y forma. Un poco Argentina va a ir a decir lo mismo. A ver, perdóneme un poco la deuda, no es que me da un préstamo, no sé si van a pedir más guita, calculo que no, pero va a decir, perdóneme, deme una mora en los pagos que tengo que afrontar porque en este momento no puedo pagarlos, y yo deberé hacer determinado tipo de cosas en mi economía para que pueda generar los recursos para obtener los dólares que necesito para cancelar las cuotas más adelante cuando comience a vencer el crédito después del plazo que me tienen que otorgar. Esa economía, esa asimetría hace que, en la información, hace que quien tiene que decidir no sepa si lo que está diciendo el que necesita el dinero es cierto o no, y adicionalmente a eso, una vez que le da el dinero ya no hay reclamo, porque si no era cierto lo que le decía, bueno, vamos al default, o sea, se va a fundir el banco igual y él lo van a echar porque dio un crédito malo. ¿Eh? Así que esa asimetría en la información es un estudio derivado de la economía de la información. También dentro de la economía de la información existe o está dentro de los elementos que se estudian lo que se llama el riesgo moral. ¿Cómo hacemos para que un trabajador con sueldo y puesto fijo sea más eficiente? ¿Cuál es el incentivo que debemos darle? ¿Cómo hacemos para que alguien que contrata un seguro contra robo en su casa se preocupe por mantener la seguridad de su casa y no se abandone? Estas son preocupaciones, por ejemplo, en este último caso de las compañías de seguro. Porque saben que cuando contratan un seguro, la compañía le dice si le roban yo lo indemnizo, pero lo cierto es que pagar la prima de seguro hace que el dueño de la casa deje de preocuparse por la seguridad y entonces sea más factible que lo roben. Y entonces la contratante, la compañía de seguro va a tener que indemnizar, va a tener una erogación, una pérdida por esa situación. Estas cuestiones están dentro del contexto de lo que es la economía de la información. Como vemos ahí, como podemos marcar en el límite superior de la diapositiva, la economía de la información entonces nos mete en el contexto o en el conflicto que hay entre los incentivos y la eficiencia, entre la eficiencia y los incentivos. Alguien podría decir, toda la información debía disponerse de manera gratuita, libros, economía, películas, canciones, vacunas, hay ya una línea muy importante, entre las que está el Papa y todo lo demás, que propician el otorgamiento gratuito de las vacunas, pero esa cuestión que tiene que ver con, llamémosle, una forma solidaria de distribuir los beneficios de la salubridad o los que trae la vacuna, que podría darse de manera así para que a todo el mundo le llegue, entra en un conflicto con lo que es el incentivo por la producción de las vacunas. O sea, si nosotros tenemos que entender que el incentivo para los que producen vacunas es la ganancia en este sistema, en el sistema capitalista. Si nosotros rompemos el incentivo de ganancia, probablemente lo que encontremos es que no haya producción de vacunas ni de ninguna otra cosa. Por lo tanto, vamos a estar bajando la calidad. Este planteo es el que nos hace la economía tradicional. El libre suministro de información o de vacunas parece eficiente desde el punto de vista económico, pero lo convierte en
una reducción importante de incentivos, por lo tanto es esperable que en el corto plazo, si esto se mantiene, desaparezca la producción. No haya incentivos para seguir estudiando, para seguir